Saludos mi gente, espero se encuentren bien. Quien les habla nuevamente es Steven Verdeza. Y bueno, vamos a iniciar una serie de tutoriales nueva que tiene que ver con animación, ¿vale? Vamos a entender la animación de principio a fin, básica, personajes, luces, cámaras, etcétera, etcétera. Precisamente un pequeño trabajo que hice hace un par de días, hace un par de semanas, y lo quiero mostrar porque es como el ejemplo de cómo la animación básica nos puede llevar a cosas bien interesantes. Entonces aquí vemos como una animación de objetos, de rotación, de texto, cambio de aceleración un poco. Aquí tenemos la animación de la cámara como entrando como en ese cilindro, que la animación es la misma de cada vez que entra ese cilindro. Simplemente es la misma secuencia que se repite, ya cambia cuando entra cada escena. Entonces aquí vemos como también cada objeto se puede mover, rotar, escalar en cuanto a su proporción. Y bueno, otros modificadores como array, que me permiten de pronto hacer que la rotación sea mucho más interesante, que objetos se vean como creándose. Acá, por ejemplo, utilicé una línea guía para que como ese sólido, esa box, siguiera ese trayecto y se armara ese número 6. Entonces miren cómo es un tema como de creatividad, aquí como unas monedas entrando, rotando, ¿verdad? A este tema como medio pixel, ¿sí? Acá, bueno, simplemente rotación de objetos moviéndose y entrando al mismo tiempo. Entonces aquí podemos explorar como controladores que nos permiten hacer eso. Acá en esta podemos ver como animación de luces, animación de ese material de luz LED, parpadeando, encendiéndose. Se pueden lograr cosas bien interesantes con la animación acá. Y aquí, bueno, finalmente también como una transición, rotación de esferas, haciendo como un cambio de objeto, que es algo muy simple de hacer. Pero pues obviamente será un tiempo bien interesante donde podremos como sacarle el jugo a este tema de animación. Así que bueno, para iniciar vamos precisamente con entender esta línea de tiempo, ¿vale? Que tenemos un controlador que nos permite como movernos, desplazarnos en lo que tenemos acá. Miren que tenemos como un tiempo de 0 a 150 fotogramas. Cabe destacar que el tiempo en los programas de animación se trabaja por fotogramas, no por un segundo, 2 segundos, lo que significa que básicamente para entender esto es como que en un segundo, los que no saben de animación entendemos que un segundo puede tener 24 fotogramas, o sea, 24 fotos, o 30, que es otro estándar, pero bueno, ahí estaremos explorando más adelante ese tema. En este caso, línea de tiempo, que miren que él trae como una línea de tiempo que, por cierto, puedo ampliarla y reducirla con la rueda del mouse. También puedo hacerlo con esta barrita que está abajo, puedo como ampliarla desde izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ver menor cantidad de fotogramas o ver mayor cantidad de fotogramas, y puedo desplazarme también entre esos fotogramas para ver del 400 en adelante, el 500, etcétera, etcétera, o simplemente con nuestra rueda del mouse clic central, moviendo nuestro mouse izquierda a derecha, podemos hacer este desplazamiento de una manera mucho más fácil y sencilla, la verdad. Y como no sé si lo mencioné, pues rueda el mouse hacia adelante para ampliarla, ver menor fotogramas, o reducirlo a ver más fotogramas, ¿ok? Tenemos un pequeño menú acá arriba que me permitirá reproducir lo que yo sea que haya animado, ¿verdad? Hacia adelante, reproducirlo en sentido contrario, ir al principio de la línea de tiempo que tengo activa. Miren que hay como un tiempo que está como en gris claro y otro en gris oscuro, o ir al final de ese tiempo. ¿Qué es esto? El rango de reproducción. Miren que si yo le doy play aquí, apenas termina se regresa. Significa que tiene activo un rango de reproducción de 1 a 250 fotogramas. Esto es súper útil porque además de poder ver en bucle ese tiempo, yo digo, bueno, yo nada más quiero ver, por ejemplo, del 1 al 30 o del 0 al 30, entonces cada vez que yo le dé play, él solamente me va a reproducir en bucle del 0 al 30, es decir, poder analizar de pronto lo que yo quiera, lo que sea que esté haciendo, ¿vale? Y puedo ir ampliando poco a poco, ampliando, reducirlo. Cabe destacar que esto es súper importante porque
si yo voy a renderizar o voy a sacar un preview de animación, él solamente me va a renderizar o a sacar lo que yo tenga activo, solamente del 0 al fotograma número 30. Así que este menú, este dato es súper importante. Otro dato aquí, pues que me permite ver en qué fotograma estoy. Sí, aunque la barrita, el controlador también me permite verlo. Pero si de pronto quiero situarme en el fotograma, no sé, 121, pues lo escribo acá y me lleva automáticamente el controlador al fotograma 121, ¿ok? Y estos dos que están acá me permiten ir como a fotogramas claves. Como no tengo ningún tipo de fotograma clave, pues no me va a ir a ningún lado. Así que miren que dominar la línea de tiempo aquí en Blender realmente es muy fácil, muy sencillo, ¿ok? Y bueno, vamos a animar, vamos a ver cómo animamos, ¿ok? Que es el punto clave de entender la línea de tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a mover, ¿cómo? Bueno, cabe destacar que existen dos maneras de animar, colocando fotogramas aquí de manera manual o de manera automática. Empecemos con fotogramas manuales, ¿vale? Simplemente seleccionamos el objeto, ¿vale? Y presionamos la tecla I. Y miren que automáticamente se puso un puntito, ¿vale? En el fotograma 0. Ese fotograma, si quiero, lo puedo mover. Supongamos que quiero que mi objeto se mueva a partir del fotograma 10 o 15, lo puedo mover. En este caso, dejémoslo en el fotograma 0. Dato importante, apoyarnos mucho con el menú de transformación o presionando N, porque aquí también podemos ver cómo, o podemos incluso hacer movimientos, rotaciones o escalas específicas. Así que yo recomiendo siempre tenerlo ahí como activo visible, ¿vale? Entonces vamos a mover mi objeto, vamos a irnos al fotograma 30, ¿vale? Que es como el estándar en cuanto a un segundo, 30 fotos en un segundo, por decirlo así, ¿vale? Entonces vamos a mover mi cubo hacia acá, ¿vale? Y si simplemente quiero sellar ese movimiento, presiono I. Y ahí está. ¿Qué tenemos? ¿Vale? Una animación simple, nuestro cubo moviéndose de izquierda a derecha. Esto teóricamente funciona y es como que simplemente si quiero que mi objeto se mueva, necesito un fotograma clave en un punto A y necesitamos otro fotograma clave en un punto B. Y obviamente el programa tiene la propiedad de hacer esa transición de animación como en este caso está sucediendo. Así funciona la animación, ¿vale? Y incluso podemos añadir como que ahora queremos un punto C. Entonces, nada, simplemente situamos el fotograma, movemos nuestro objeto y presionamos I. ¿Vale? Eso ya sería el punto C, ¿no? El punto C de la animación. Y así podemos hacer diferentes movimientos la cantidad de veces que nosotros queramos, ¿no? Y les comentaba, este dato aquí importante porque podemos ver que nuestro objeto se está moviendo de izquierda a derecha 17 metros y luego se movió en el eje X de 0 a 13 metros. O sea, es súper importante ver lo que tenemos acá, ¿ok? Lo mismo que si ahora, por ejemplo, rotamos nuestro objeto, entonces miren que podemos ver, voy a rotarlo obviamente de manera muy libre, ¿no? ¿Sí? Miren como que se rotó, bueno, presiono I, ¿vale? Miren como que se rotó de una manera muy aleatoria en todos los ejes, X, Y, Z, ¿verdad? Lo cual, para sacarle provecho a esto es genial porque supongamos que yo quiero hacer solamente un movimiento de rotación, pero no sé, que nuestra caja solamente se rote como desde su propio eje, así en el piso, ¿no? O simplemente podría ser así, o simplemente podría ser así. Pero lo chévere es que podemos hacerlo acá como que, bueno, voy a rotarlo a que mi caja rote 360 grados, ¿vale? Luego presiono y ahí está, justamente, ¿no? Solamente rotó en el eje Z 360 grados. O sea que este menú es súper importante para poder animar nuestros objetos de manera ordenada o en puntos específicos, ¿vale? Quiero que mi personaje corra o se desplace 15 metros hacia acá, pues entonces esta es una excelente manera de poder entenderlo, ¿vale? Bueno, esto fue con fotogramas manuales, colocando y hundiendo la tecla I cada vez que queremos que un cambio suceda. Vale, ahora vamos a trabajar con fotogramas automáticos, ¿vale? Y entender la diferencia, ¿ok? El por qué, sí, porque bueno, cabe destacar que hay variaciones,
ventajas y desventajas que uno puede llegar a tener en cuanto al otro. En cuanto a fotogramas manuales, simplemente activamos este puntito que tenemos acá y miren como que me muestra como que está grabando, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente funciona que cada vez que yo mueva mi controlador hacia acá y yo mueva el objeto, se va a colocar un fotograma de manera automática. Miren, de manera automática se puso, no tuve que presionar. Y bueno, acaba de destacar que el fotograma inicial no lo había puesto. El fotograma inicial siempre toca ponerlo de manera manual. Como no lo puse, miren que no, ahorita como que lo moví, no se animó nada. El fotograma inicial siempre hay que presionarlo y de manera manual. Ahora sí, a partir de ahí, fotograma automático, miren, fotograma automático, se ponen solitos, ¿vale? Y aquí está. Pero miren, ¿qué sucedió? Miren qué pasó acá, como que miren que cuando moví la caja se fue como que acá, luego acá. Fue un movimiento más mecánico, pero de pronto alguien lo quería así, ¿vale? Entonces como que suele ser un poco extraño, porque miren que ahora que estoy utilizando fotogramas automáticos, como que ya el personaje no hizo ese trayecto recto, sino que miren que lo hizo curvo. Y bueno, eso puede llegar a ser extraño si no entendemos qué pasa y por qué. Vale, para eso voy a borrar todo esto, absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que, vale, vamos a hacer el ejemplo que siempre me gusta hacer con mis estudiantes en clase, etcétera, ¿vale? Supongamos que yo quiero que esta tetera, ok, quiero que se mueva 15 fotogramas hacia acá, fotograma manual. Quiero que ahora la tetera se rote, por ejemplo, me la roté, ok, fotograma manual, y ahora quiero que la tetera se escale, ¿vale? Está, fotograma manual, y ahí está, como que cada cosa se hizo de manera separada, ¿no? Se movió, se rotó y luego escaló, vale. Ahora miren qué sucede cuando utilizamos fotogramas automáticos. Entonces, fotograma clave inicial, sí o sí, desde un principio, ¿vale? Entonces, nuestra tetera se movió. Ahora queremos que nuestra tetera rote, ok, y ahora queremos que nuestra tetera escale, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Miren, ahora tenemos que la tetera de la izquierda se está moviendo, rotando y escalando al mismo tiempo. Mientras que nuestra primera tetera que hicimos con fotogramas manuales sí respeta eso. Obviamente a nivel de principio de animación quizás es mucho más interesante lo que pasó con la segunda, ¿verdad? Esta es un poco más mecánica, ¿cierto? Pero de pronto el cliente o necesitamos que cada animación esté animada porque cada trayecto sea por separado y no que se me unifiquen. De pronto sí querramos eso. Entonces, vale, bueno, ya saben por qué pasa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se corrige? Bueno, vamos a irnos un poco más avanzados en esta sesión, en este video, y vamos a darle clic en esta flechita que está acá, a echar así un poco a la derecha, y luego vamos a darle clic donde está esa palabra que se llama Summary, y luego tenemos que tener una opción y unas transformaciones. Mi gente, ¿qué tenemos acá? La oportunidad de visualizar la línea de tiempo en cada propiedad, por ejemplo, visualizarla en los fotogramas de posición, o sea, de locación, los fotogramas de rotación y los fotogramas de escala. O sea, esto es genial porque muy pocos programas lo permiten. Casi todos los programas es como que hay una sola línea de tiempo para todo. Y aquí no solo me permite ver posición, rotación y escala, sino que me permite ver la posición en los diferentes ejes, la rotación en los diferentes ejes y la escala en los diferentes ejes. Esto es una genialidad. Y bueno, ¿qué podemos entender? Que miren que cuando utilizamos fotogramas de manera automática manual, miren que hay una diferencia entre estos fotogramas. Miren que cuando moví la tetera, como que este fotograma y este no tienen una línea en la mitad como suelen pasar con estos. Estos tienen como una línea en la mitad
que les da como continuidad. Bueno, ¿qué entendemos por eso? Que aquí no pasó nada, que aquí la tetera siguió en su posición igual, que estos fotogramas son básicamente lo mismo, no pasó absolutamente nada. Que miren que en la ocasión en Y y en Z no pasó también absolutamente nada. Pero miren que en rotación de aquí a acá no pasó absolutamente nada porque está la línea continua, pero de aquí a acá sí hubo un cambio de rotación y sí, en los tres ejes hubo ahí un cambio de parámetro, un cambio de rotación, por decirlo así. Y luego miren que la rotación siguió siendo la misma. Y luego del fotograma 30 al 50, si miren que la escala sí se afectó, siempre fue la misma. Entonces, ¿qué pasa con fotogramas automáticos? Que, vamos a ampliar aquí, miren, que fotogramas automáticos siempre va a colocar el fotograma inicial de la propiedad en un principio. Miren, hice cambio de rotación, pero el fotograma inicial lo puso desde el fotograma 0. Hice cambio de escala, pero el fotograma inicial lo puso desde el fotograma 0. Y por eso se está dando esa unificación de la animación. Ahora, este menú es espectacular porque me permite controlar la animación y decirle, no, por favor, yo quiero que tú la rotación la hagas después del fotograma 15. Miren, entonces puedo coger ese fotograma y lo muevo. Entonces la tetera se va a mover y luego va a rotar. No, que quiero que la escala se haga después. Bueno, entonces cojo los fotogramas de escala y los pongo para que desde un principio se animen desde el fotograma 30 al 50. Entonces miren, se movió, se rotó y se escaló. Eso quiere decir que el modo no importa, manual, automático. Lo que importa es que en este menú tenemos el control de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar, ¿vale? Y es que esto es genial porque incluso si el cliente me dice, mira, es que yo ya no quiero que la tetera se mueva primero, se rote y se escale. Yo quiero que primero ahora rote. Entonces podemos decirle como que, bueno, mira, obviamente estos fotogramas que están acá son prácticamente el mismo. Es como si fuesen un clon el uno del otro. Yo puedo borrarlos, así de simple. Y ahora puedo coger estos fotogramas y moverlos, ponerlos desde un principio, desplazarlos del fotograma 0 al 15. Entonces mi tetera ahora no solo también se va a mover, sino que se va a mover y rotar al mismo tiempo. Pero supongamos que el cliente no quiere eso, él quería que primero se rotara. Entonces vamos a coger los fotogramas de posición y vamos a moverlos del fotograma 15 al 30. Entonces mi tetera se va a rotar primero, luego se va a mover y luego se va a escalar. Entonces este menú, lo repito, es espectacular porque me permite controlar en qué momento mi objeto se mueve, se rota, se escala e incluso en qué eje. Por ejemplo, miren que el objeto se está como rotando en todos los ejes. Bueno, supongamos que yo nada más quiero que se rote en el eje, por ejemplo, Z. Entonces voy a coger todos estos fotogramas, incluso los voy hasta borrar, los puedo borrar, no pasa nada, ¿no? Y solamente mi objeto, y obviamente se hizo muy poquito, ¿no? Solamente miren que quedó activo el Z, ¿no? Que es pero solamente se rotó que un par de fotogramas, ¿no? Hay un parámetro muy, muy diminuto, ¿no? Podemos ampliarlo para que esa rotación en el eje Z sea mucho mayor. Y miren que ya tenemos ahí una tetera dando vueltas en su propio... Obviamente ya sus propiedades de X y Y se cambiaron. Luego puedes ponerlas en 0, ¿vale? Para que ya rote como sin ese desplazamiento. Pero obviamente la cantidad de grados que le puse fue exorbitante, 900 grados. Vamos a ponerle solamente 360. Debí tener fotogramas automáticos para eso, para que se haga el cambio. Y ahí está, ¿vale? Entonces, mi gente, esto es todo, ¿verdad? Yo diría que es lo más importante en cuanto a entender esta línea de tiempo de fotogramas automáticos y manuales y este menú que me parece que es el más espectacular para poder trabajar de manera personalizada y libre. Ya esto se puede decir que es un poco de animación avanzada, ¿ok? Entendemos esto y vamos a poder dominar nuestra línea de tiempo en Blender. Así que bueno, mi gente, un abrazo, que tengan un excelente día, chao, chao.